Queridos hermanos, las lecturas que se nos proponen en este domingo para la misa nos narran dos hechos que están escritos en paralelo. Son dos milagros obrados por Dios. Y esos milagros tienen por protagonistas, en primer lugar, a un hombre de Dios, al profeta Eliseo, que era, fijaos, reconocido así como hombre de Dios, cuya fama se había extendido fuera de Israel. En Israel él estaba perseguido, él estaba huyendo, porque la reina Jezabel quería matarlo, porque Eliseo había acabado con los cultos idolátricos de Baal. Y en el segundo relato, el personaje principal, el protagonista de la historia, es Jesucristo. Ya no un hombre de Dios, sino Dios mismo, Dios verdadero, el Hijo de Dios. Y a ellos acuden unos personajes. En el primer lugar, la primera lectura, acudía un sirio que se llama Naamán, que era leproso. Decir que era sirio significa que era un extranjero. No era ni de religión judía, ni de cultura judía, ni de ascendencia judía. Al contrario, era alguien bastante sospechoso porque Siria era el imperio que se estaba preparando para unos años después subir a Jerusalén, destruir Jerusalén y llevar a los judíos a el destierro de Babilonia. Con lo cual vemos que es un hombre, les repito, de poco fiar. Y en el Evangelio nos encontramos con 10 leprosos, 10 hombres que estaban condenados a morir. Eran muy pocos los que se curaban de la lepra, que tenían que vivir apartados de la sociedad, a las afueras del pueblo, para evitar contagios. Aunque en aquel momento, más que para evitar contagios, eran porque al ser leprosos habían sido malditos de Dios. Por tanto, también gente, pues, que no tenía compañía. Incluso gente que a veces llegaba hasta bestializarse, porque le faltaba el calor humano, era despreciado incluso por su propia familia. Y en ese grupo de 10 leprosos nos encontramos con uno en concreto, con un samaritano, también un extranjero. Los samaritanos son una escisión del judaísmo que no creen en el templo, no creen en la ley, en los profetas, y no tienen a los profetas, solamente reconocen los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Con lo cual era también un maldito, alguien que se había salido, que había roto con la alianza judía, la alianza con Yahvé, con Adonai. Bien, ambos personajes, Naamán el sirio y los 10 leprosos con le piden un milagro. Naamán el sirio no le pide un milagro a Eliseo porque crea en Dios, no, sino por puro interés. Me han hablado de que tú eres un hombre que haces milagros, que puedes curarme, y yo vengo a que me cures, porque si no pierdo mi trabajo en la corte del rey. Y Eliseo le manda que se bañe en el agua, es un poco reticente, al final se baña y acaba curado. Y Jesús a los 10 leprosos, que lo ven de lejos, le dice: id a presentaros al sacerdote con la ofrenda. ¿Por qué les dice Jesús eso? Jesús le puede haber dicho: bueno, venid para acá, que os toco y os curo. No. Jesús les dice que cumplan con la ley judía. Porque un precepto de la ley judía decía que si te curabas de la lepra,
tenías que volver al sumo sacerdote, y presentar una ofrenda como acción de gracias. Cuando Jesús les manda a los leprosos que vayan al sacerdote, es porque previamente ya les ha dado la gracia de la curación. Pero tienen que cumplir con la ley, dar gracias a Dios porque les ha curado. Pero resulta que entre los 10 leprosos solamente hay uno, el extranjero, el samaritano, que se vuelve. Y aquí es donde está la clave para entenderlo. Se vuelve a Jesucristo. Es decir, no acude a lo que tenía que representar el Antiguo Testamento, el templo y el sacerdocio levítico. Ahora acude a Jesucristo. Vuelve al Dios verdadero. ¿No os dais cuenta que el leproso dice que se volvió? Se postró con el rostro en tierra y adoró a Jesucristo. El leproso estaba cumpliendo perfectamente esa ley de Moisés. ¿Por qué? Porque el templo ya no era el templo de Jerusalén, sino Jesucristo, el templo de Dios. Y al Dios que tenían que dar gracias ya no era a un Dios que habitaba en un templo, sino a Jesucristo, que era el Dios verdadero que estaba en la tierra haciendo milagros. Por tanto, este Evangelio nos lleva a una catequesis perfecta del camino de la fe. Toda fe, todo proceso de fe tiene que culminar en el reconocimiento y la adoración a Jesucristo. La fe tiene que llevarnos a eso, porque si no, será magia, será superstición. Creeremos en cualquier cosa. Lo nuestro es confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Dios único y verdadero, y saber que de Él vienen todas las gracias, todas las sanaciones y todos los milagros que podamos pensar. Pero ¿qué pasó con Naamán? Volvamos a Naamán. Naamán está tan agradecido al profeta que le quiere dar un regalo. Naamán había empezado a creer en Dios, pero no se daba cuenta de que el que había hecho el milagro no era Eliseo, sino Dios. Por eso Eliseo le dice: no me tienes que dar nada, no quiero regalos. Esto te lo ha hecho Dios, no lo he hecho yo. Ha sido Dios el que lo ha hecho. Y terminará Naamán diciendo: pues entonces solamente quiero una cosa. Permíteme llevarme 4 sacos de tierra. Es decir, lo que pueden coger 2 mulas. 4 sacos de tierra. ¿Para qué lo quería Naamán? Fijaos. Naamán lo quería, y así termina luego el libro de los Reyes. Hay que leerla, esa historia hay que leerla porque es impresionante. Para en su casa en Siria, en el salón de su casa, hacer una alfombra con esa tierra y meterse dentro de esa alfombra para adorar al Dios único y verdadero que le había sanado. Naamán se da cuenta de que solamente le debe su curación a Dios. Se convierte a Dios y solamente quiere vivir dentro de esa tierra que le recuerda a Dios. Ahí está otra enseñanza de esta lectura. Vivir en Dios. Vivir dentro de Dios. Vivir, como dice el Salmo 84, el gorrión ha puesto una casa y la golondrina su nido en tus parajes. Poner nuestro nido en Dios, anidar en el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea siempre nuestro escudo, nuestro protector, nuestro alcázar, nuestro baluarte. Para que nuestra vida esté siempre conducida e inspirada por lo que Dios quiere de nosotros, por los mandatos divinos, por los preceptos divinos. Para no movernos ni a derecha ni a izquierda,
sino transitar siempre ese camino recto, como nos ha recordado el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, ¿verdad? Fijaos qué palabras tan hermosas. Es palabra digna de crédito, que si vivimos con Él, moriremos con Él. Que si perseveramos, reinaremos con Él. Que si lo negamos, Él nos negará. Pero que si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Fidelidad a Dios. A pesar de los pecados, a pesar de la debilidad, a pesar de que en unos momentos estemos aquí espiritualmente, vitalmente, socialmente, y en otro momento estemos aquí. Porque hay de todo en la vida, hay de todo en la vida. Pero estando aquí o estando aquí, fieles a Dios. Nunca negar a Dios. Ni por vergüenza, ni por mantener amistades, ni es que no sé si voy a caer bien, si voy a caer mal. No. Mantener siempre criterios de Dios, criterios del Evangelio, criterios de la doctrina que nos han legado los apóstoles a nosotros. Pues ojalá que este ejemplo de Naamán el sirio, que este ejemplo de los leprosos, que la enseñanza de San Pablo nos conduzcan, nos guíen siempre en la vida para mantenernos fieles a Dios hasta el final, para ser agradecidos y sobre todo para que nuestra fe siempre sea reconocer a Dios, adorar a Dios sin fisuras, sin grietas, caminos rectos que son los que conducen al cielo. Que así sea y que Dios nos ayude.